para todos los nuevos. LaTeX está basado en un lenguaje más bajo, ¿vale? Que es TeX. Entonces, hay varias variantes. LaTeX, Context, LaTeX. Esto no lo digo porque nos interese, solo para que cuando busquéis información sobre LaTeX sepáis que os pueden salir de otras variantes. Centraos en las que pongan LaTeX. Sobre todo porque al principio vais a buscar muchísima información porque la curva de aprendizaje es mucho más alta que con Word o con Google Docs. Al principio os va a costar mucho. O sea, no quiero ser negativo, pero es la verdad. Entonces, ahora os voy a empezar a enseñar unos cuantos ejemplos de qué podemos hacer con LaTeX, ¿vale? Lo primero y así más útil para nosotros son los ejemplos, los informes de prácticas, ¿vale? Este informe nos llevó bastante poco hacerle la plantilla y queda bastante curioso, rollo. Le hicimos un encabezado, todo el título, autor, start, fecha, un resumen, los encabezados y lleva poquísimo, o sea, súper sencillo. Pero, ¿qué más se puede hacer? Papers, es lo típico, ¿vale? En cuanto vayáis a publicar papers o lo que sea. ¿Qué pasó? Ah. Si no habláis, silenciados, por favor. Papers. En cuanto vayáis al mundo de los papers, lo típico es que tengáis que usar látex, ¿vale? Este, por ejemplo, es uno que hicimos para una asignatura y queda precioso. Y con Word da mucho curro hacer algo así, ¿vale? Es un coñazo. Siempre va a ser mejor con látex, ya os aviso. Entonces, ¿qué más? TFGs y TFMs no tengo ejemplo, siento decir que lo hice con Word. Presentaciones. Veis que esta presentación es preciosa y está hecha con látex. O sea, es precioso. Te pone el índice solo, te enumera las páginas solo, lo hace todo solito. Y por último, currículums. O sea, puedes hacer unos currículums de puta madre. Yo pensaba que no, pero aquí Elisa, que está asistiendo, se hizo el suyo con una plantilla. Y rollo, metes tus datos en la plantilla y listo. Y te queda súper bonito, súper fácil. Este es un currículum hecho con látex. O sea, una pasada. Yo creo que esto ya es algo complicado, pero... Elisa, ¿estás por ahí? ¿Qué nivel de complicación tiene hacer el currículum con látex? Ilústranos. Yo no estoy, la verdad, o sea, me metí un poco y me compliqué un poco con el tema de los espacios, que deja muchos espacios entre el, digamos, entre sección y sección, pero queda bastante bien. Es que es precioso todo lo que se hago con látex. Gracias, Elisa. Vale, entonces, sabiendo qué podemos hacer con látex, ahora viene. Vale, ¿Qué tengo una pregunta. necesitamos? Dime. Si en lugar de querer usar el template tal cual quieres personalizarlo, ¿cómo de difícil es? Depende de cuánto te quieras meter. Por ejemplo, para hacer esta presentación, yo usé una plantilla aquí. O sea, y lo que hice fue meter texto e imágenes a pelo. Si te quieres meter a personalizar, a cambiar, pues que el encabezado en vez de así, pues tenga por aquí un triangulito o cosas así. Igual se te complica. O sea, cuanto más lo quieras personalizar, cuando eres novato se te complica más. O sea, luego en cuanto vas pillando soltura, ya sabes manejarte, pero claro, al principio es mejor empezar o con documentos sencillos o si quieres hacer algo complejo, plantillas. Vale, Por ejemplo, 1-0 va ganando Microsoft. no. Si vienes con esa actitud, te echan 0, ya te aviso. Eh, No, bien. te estoy dando la oportunidad de defender más tu postura. No, pero está claro que látex tiene la contrapartida de que cuando quieras empezar con látex, te vaya a llevar un tiempo aprender bien. O sea, yo cuando hice el TFG, mi tutor me dijo, no vamos a usar látex porque vamos jodidos de tiempo y no da tiempo a aprender látex, es algo que lleva tiempo. Es lógico, vaya. 2-0 para Microsoft. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para trabajar con látex? No necesitamos solo un programa como con Word, ¿vale? Como es código, necesitamos instalar un compilador. Entonces, yo puse aquí 3 opciones que son las que yo he probado y he visto que van bien. La más sencilla y así para novatillos y tal es Overleaf, ¿vale? Overleaf es una página web, es overleaf.com. Si no estás dentro te sale esto. Y es más, puedes hacer login con la cuenta del IEQ y todo el rollo.
Y lo que te vas a tener va a ser aquí para crear tus proyectos. Y lo bueno es que es estilo Google Docs en el aspecto de que es colaborativo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, las prácticas que hago con Elena, Miguel y estos, las compartimos siempre por aquí y las tenemos en grupo. Comodísimo. Y además, no tienes que instalar compilador ni nada. Tú aquí te creas tu proyecto y ya tienes algo como esto, ¿vale? ¿Qué fallo tiene? Es un coñazo subir las imágenes, porque, bueno, ya veréis cómo manejo las imágenes después, pero es algo más coñazo que tenerlo aquí en local. Pregunta. Entonces, dime. ¿Esta plataforma, todas esas cosas que compartes son privadas o rollo son públicos y si quieres que sea privado tienes que pagar aparte? No, es privado. Es más, para pagar es para compartir con mucha gente. O sea, yo, por ejemplo, si quiero compartir este proyecto... Ay, me salí. A ver. Aquí le doy a compartir y, por ejemplo, puedo compartirlo con una persona, ¿vale? Pero si le digo, lo comparto con una, si quiero compartirlo con más, me dice, paga. ¿Cuál es la trampa que puedes hacer a esto? Puedes compartir el link, rollo. En vez de hacer esto, aquí. Haces, cualquiera con esto puede editar. Y entonces pasas esto y cualquiera con este enlace va a tener este proyecto y lo va a poder editar. Es una tontería que lo pongan de pago, pero lo hacen. O sea, pero bueno, cero fallo. En ese aspecto está muy bien, porque por ejemplo Google Docs, que es lo único así colaborativo, tiene una calidad tirando a baja muy baja. Una Entonces, basura. tal cual. Entonces, la opción local. Hay dos opciones que voy a enseñar. Por un lado, en local vamos a, como si fuera C. Por un lado instalas el compilador y por otro el IDE. El compilador es Mictex, que es muy sencillo de instalar. Es más, en Linux creo que ya viene instalado. Y vas aquí y lo descargas y listo. O sea, facilísimo. Y luego te instalas el IDE. Hay un montón, ¿vale? Pero yo me instalo este, que es TextStudio. Y este está muy bien porque lo que hace es, tú en LaTeX usas librerías para distintas cosas. Y él, según tú vas diciéndole, pues quiero usar esta librería, la instala él mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, sería una interfaz muy parecida a la de Overleaf, pero lo tienes en local. No lo puedes compartir, pero la interfaz es mucho más completa y todo el rollo. Esa sería una opción más. Uy, esto no. Y la otra opción es usar Visual Studio Code. Si, por ejemplo, yo abro aquí, me voy aquí, MK. Y abro el archivo de un punto .text. Con Visual Studio tienes que haber instalado el compilador antes, pero con Visual Studio tú ya lo puedes editar y trabajar con él y todo el rollo. Te instalas aquí, buscas una extensión que sea LaTeX, ¿vale? Te instalas la primera y listo. Y es más, aquí ya vas a tener el visualizador también, ¿no? Si corres el código, aquí ya te aparece el PDF con lo que vas generando y demás. A mí Visual Studio no me gusta, más que nada porque yo, por ejemplo, aquí si cojo y escribo mucho texto, me cambia de línea solo. En LaTeX, en Visual Studio Code no. Lo que hace es, va a tirar la línea al infinito y luego es un coñazo. Y entonces o le vas metiendo tu enters a mano para que te vaya quedando ordenado, o te va a quedar líneas largas estilo bloc de notas. Mi recomendación, si empezáis, Overleaf o TextStudio. Los dos son, o sea, Overleaf no tienes nada que instalar y TextStudio es muy cómodo y fácil. Bien, si en algún momento no me veis la pantalla o algo, me decís. Bien, partes de un documento en LaTeX. En un documento en LaTeX hay dos partes principales. Furro, meta más gente, que creo que hay gente hablando por el grupo de Telegram. Bien. Voy a abrir un documento en LaTeX. Este mismo. Vale. En LaTeX tienes dos partes, como si fuera un header y un source file en C. Por un lado tienes la parte donde le vas a decir voy a usar estas librerías, prepárame estos tipos de configuraciones y por otro lado va a ser donde tengas el código, ¿vale?
La primera parte se llama preámbulo y sería toda esta parte, que por ejemplo aquí le dices, vale, pues una clase de documento con un tipo de letra por defecto de 9 puntos o una presentación y le vas diciendo, pues úsame estos ajustes. Y luego cuando le dices, empieza el documento, en esta parte es donde le dices, ponme la portada, ponme diapositivas, ¿vale? Eso es como, o sea, no tiene más estructuras. Luego, lo que tiene es, pues, diferentes tipos de cosas que le puedes meter, figuras, tablas, etcétera, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora sí un poquito por encima. A ver, que si se me olvida algo por aquí. Ah, le puedes meter PDFs externos. Lo mítico que usamos la de I Love PDF, la página para mergear PDFs. Con LaTeX eso ya no lo tienes que hacer. Si tú le quieres meter planos de AutoCAD, por ejemplo, pues tú le dices input PDF y te mete ya los PDFs ahí a piñón, como tú le digas. Luego, el documento lo puedes separar en secciones y demás. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, que es un informe de prácticas, yo le voy diciendo, a ver, aquí el informe. Esto sería dentro del documento. Aquí, pues mira, la sección de la práctica 4. Aquí la subsección de introducción. LaTeX lo que hace es, va muy estructurado en ese aspecto, ¿vale? No es que tú escribas uno punto y le des al tabulador y ya te aparezca un título, como haces en Google Docs o en Word. Aquí todo va con nombres y así, ¿vale? Entonces, estructuras básicas de LaTeX. Los editables básicos con los que podemos trabajar son los siguientes, ¿vale? Por ejemplo, aquí ¿Alguien está preguntando o es ruido de fondo? ¿Quién está hablando? Ángel, te silencio. Listo. Bien. Por ejemplo, que tú tienes... Yo estoy aquí escribiendo, ¿vale? Bueno, casi voy a escribir aquí. Esta parte de texto sería aquí, ¿vale? Entonces, yo aquí cojo y digo, quiero escribir en negrita, ¿no? Pues lo que hago es text, bf, y dentro pongo lo que quiero escribir en negrita. Y esto, cuando le doy a compilar, aquí me va a generar un texto en negrito. A ver que compile. Y así va con todo. Puedes hacer lo mismo pues con texto en IT es cursiva. Cursiva. Texto TT es monoespaciado, que está muy bien para poner código. Y luego hay una manera que es poner text color, que tú le dices, pues me lo pones en color rojo y le metes el texto, ¿vale? Esto es lo que hice para conseguir, por ejemplo, aquí, negrita, cursiva, monoespaciada, rojo Elena. Ahora, uno de los muy mejores puntos respecto a la mierda de Word. Las referencias a figuras internas del documento o cosas así. Tú cuando haces una referencia en Word, tienes que ir a un apartado, decirle insertar referencia, tal figura, y rezar porque cuando generes el PDF, esa referencia no se te rompa y te aparezca en el PDF final. No se ha encontrado la referencia número tatatí. Bien. Eso LaTeX te lo da súper fácil. Ah, vale, ya me ves, perfecto. Por ejemplo, yo aquí tengo una figura, no os centréis en lo que ponéis, eso luego lo explicamos. Y yo lo que hago es le digo, vale, esta figura va a tener el ID, va a tener el identificador de div bobinas. Entonces yo cuando me quiero referir a esa figura, le pongo ref div bobinas. Es más, si quito esto y pongo autoref, me va a sustituir esto por la figura, pues la que sea, ¿no? Es la número 1, pues aquí me va a aparecer en la figura 1. Y ya está, no tiene más chicha referenciar cosas en LaTeX. Es uno de los puntos muy fuertes respecto a la mierda de Word. Anota ahí, Gelo. 10 puntos para A que... Gryffindor. Tengo una pregunta. Dime.
Si tú, por ejemplo, que estás intentando ver cómo te queda mejor un texto, por ejemplo, esto lo pongo en negrita, esto lo pongo en cursiva y estás en plan ensayo-error, a ver qué te gusta más. Sí. Y si estás en un documento grande, tendrías que recompilar el documento entero. Porque en No Word, tienes por qué. Claro, ahí lo que debes hacer es estructurar bien el código. Igual que en un código en C puedes hacer varios archivos. Yo, por ejemplo, aquí, este informe era de 3 prácticas juntas. Pues lo que hicimos fue separarlas, cada uno en un archivo .text. Entonces, en el main, dentro del documento, tú le decías, vale, compílame este .text, este .text y este .text. Para hacer lo que dices tú, lo mejor sería comentas el resto de inputs y dejas solo el .text que quieres probar. ¿Sabes? Si los haces lo suficientemente pequeños, no le va a llevar mucho compilar. vale, Y ahora veis no que le va a esto le llevar lleva... mucho, no le va a llevar Dime. mucho, pero no es como en Word que lo ves en el texto mientras lo estás haciendo. Tampoco lo ves en PDF. Siempre se ve distinto en PDF que en el Word. Tú piensas que aquí, que veis que yo le doy y tarda un poquito, es porque mi internet de aquí es regulero y va así. Por ejemplo, si lo hiciera en local, es prácticamente instantáneo. O sea, no hay fallo. O sea, el tiempo de compilación, a menos que tengas un documento de 500 páginas y 300 fotos o 300 gráficas, no te va a influir mucho. Bien. ¿Qué dije ahora? Referencias. Bien. ¿Qué más? Ecuaciones. Oh, otro punto muy fuerte de LaTeX. Bueno. A ver qué dices. O sea, en Word hacer... A ver si dices algo que se puede hacer en LaTeX y no se puede hacer en Word. o sea, todo lo puedes hacer en todos los sitios. Otra cosa es lo fácil que sea. Por ejemplo, yo aquí para meter esta... A ver, que se cargue aquí. ¿Vale? Para meter aquí esta ecuación, visita guiada, aquí. O sea, la metí tal cual. Es este trozo. Le metí así y ya me generó este código. Pero es más, si dices, quiero generar la ecuación ya con sus números y tal, ¿no? Para poder referenciarla y demás. Solo tienes que hacer un begin ecuación y la generas. Y te va a aparecer justificadita al centro, bien bonita y con el número a la derecha. A ver, ahí, ¿veis? Perfecto. Y ya te van a ir todas numeradas. Es más, esa numeración la puedes resetear por capítulos, por lo que quieras. ¿Le ves fallos, Gelo? Es que es perfecto. ¿Y sabes cómo sería eso en Word para comparar? Te tienes que crear una tabla que no tenga bordes. La tabla del medio le pones la fórmula y en la derecha le pones que te genere un número con paréntesis. Para mí fue de lo más coñazo que tuve que hacer en el TFG. Generar las ecuaciones en Word. O sea, me parece un Cristo enorme en Word eso. Pero el escribir la ecuación, También es más complicado. O sea, escribirlas, ¿por qué es más complicado en Word? porque yo no puedo poner pi así, por Sí, sí que ejemplo. puedes, sí que puedes. No, tienes que insertarlo. Tiene shortcuts el Word. Claro, para todas las letras. Es prácticamente igual al de LaTeX en las ecuaciones. O sea, para mí el coñazo fue lo de las tablas. Si haces barra para atrás pi y le das espacio, te pone el pi. Ah, eso está bien. Pero, o sea, a mí lo que me tienes que solucionar es el tema de las tablas. Yo es con lo que lo pasé mal. Porque es más, yo no sabía, me tuvo que decir mi tutor cómo hacer. Vale, entonces de momento la principal ventaja son las referencias. Y las ecuaciones. O sea, las ecuaciones sí que no. No, O sea, además las no ecuaciones son tienes. iguales. No, porque no tienes 50 atajos de teclado. Los tienes todos, los tienes todos. Lo tienes para todo símbolo que quieras hacer. Para Para todo. poner un implica, un existe, todo Sí, eso. para todo, para todo. Si te lo sabes, mis dieces. Si no, Yo jodido. me lo sé. Yo por eso Sí. lo uso. Bien, figuras. Otro punto muy a favor. Bien. ¿Qué pasa cuando metes una figura en Word? Que a la mínima se te descuadra todo. Santa mierda esa. Bien, en cambio en LaTeX tú lo que haces es, te creas una carpeta en tu proyecto, por ejemplo, aquí yo tengo una carpeta que es figuras y ahí meto todas mis imágenes. Es más, puedes hacer subcarpetas y todo el rollo. ¿Qué consigues con esto? Luego tú en el texto le dices, vale, aquí me creas una figura, me la centras, me incluyes
la figura con este tamaño. Es más, puedes ya poner un tamaño específico respecto a los márgenes, una altura específica, lo que sea. Pones la imagen de la carpeta, un título y un identificador. Y ya te sale esto. La ventaja, que tú en Word, si quieres, imagínate, te ha salido mal la gráfica y te das cuenta de 2 meses después. Tienes que meterla en Word, que no se te descuadre todo, poner bien la referencia de nuevo. Aquí no, aquí simplemente la sustituyes en la carpeta, coges aquí y dices, bien, borro esta foto y pongo la nueva. Y como ya van a tener el mismo nombre, ya se cambia todo automáticamente, va a seguir teniendo el mismo tamaño, va a seguir teniendo todo. Y siguiendo por donde las figuras, las subfiguras, que en Word, para mí, o al menos para la gente novata, es otro santo coñazo. En cambio, en LaTeX es muy parecido a meter figuras, ¿vale? Lo que tienes que hacer es, a ver... ¡Oh! Esta está vacía. Uy. Me voy aquí. ¿Y por qué me sale vacío? Bueno, ha habido un problema técnico. Así que lo de las subfiguras va a estar jodido. Voy a ver si tengo aquí. No. Bueno, pues me la creo. Básicamente tú cuando creas una subfigura haces lo mismo que con una figura normal. Lo único que vas a crear una figura tal, ¿vale? Ya te pone todo esto. Pero a mayores lo que tienes que hacer es un begin subfigure. Vale, todo esto no es para que os aprendáis ni de coña todas estas cosas que estoy poniendo. O sea, es solo para que veáis más o menos cómo va. Entonces yo aquí le pongo lo mismo que le pondría a una figura, lo pongo aquí, así. Ahí, ahí y ahí. ¿Vale? Listo. Esto lo borro. Y aquí copio otro. Ahí. Y entonces con esto, bueno, si le metiese aquí una imagen, me generaría dos figuras paralelas dividiendo la imagen. Por ejemplo, que quieres comparar dos gráficas o cosas así. Perfecto, ya te salen con figura 1A, figura 1B. Chapó, y muy sencillo. ¿Qué más? Ah, punto malo de látex, las tablas. Hacer tablas en látex es un coñazo importante, o sea, muy importante. Entonces, ¿qué hacemos para hacer las tablas? En Tengo vez de una escribir, pregunta. dime. Tú en el código de LaTeX para incluir una imagen pones una referencia a un archivo que tienes en tu directorio, Sí, ¿no? sí. Entonces, si para compartir ese... para compartir ese archivo en otro ordenador, tienes que compartir una carpeta con todos los documentos a los que haga referencia, ¿no? ¿Te refieres en Overleaf o simplemente pasarle Como sea, como sea. De la manera que sea. O en sea, si lo Overleaf? haces en No. Overleaf, vale, En Overleaf tú subes las imágenes y ya te quedan aquí para todo. vale, Si lo haces en local, sí, tienes que mandar un punto zip. vale. Yo lo que haría sería coger esta carpeta que tiene mis puntos text, tal, y la comprimo. Y listo. Entonces, Y el main PDF que no contiene ya todo, perdón. el main PDF sería el PDF que generó. Por ejemplo, aquí en este informe, Y eso lo puedes compartir así ya a pelo. claro, o sea, si quieres solo darle el resultado, sí, Mm. haces esto y listo. Claro, claro. Sí, claro, si era esa tu pregunta, sí, compartes el PDF y listo. No, mi Lo pregunta que es para editar otra claro, persona. para editar, sí, compartes un punto zip y listo. Vale. Entonces, las tablas. Ya está Aquí todo sí dentro que... del mismo documento como en Word. Ay, las tablas. Para generar las tablas, como hacerlas por código, es complicado, porque es un código ya muy denso. Lo que hay son páginas que tú le dices, quiero esta tabla, ¿no? Por ejemplo, esta que me ponga así, tal, tal, tal.
¿no? Y que tenga pues todas estas figuras, pues todas estas combinadas, luego separadas de 2 en 2, ¿no? Entonces, tú vas a una página de estas, generas la tabla que quieras, le dices, pues quiero que el título de la imagen sea este, que el identificador sea este. Tú le das a generar y te genera ya el código. Entonces, tú copias este código y lo pegas en tu práctica. Como veis, este código ya es denso de cojones. Claro, entonces, por eso lo que hacemos es usar un generador de tablas. ¿Qué más? Si voy muy rápido me avisáis, porque no quiero pararme mucho, porque, o sea, tampoco quiero meterme porque aquí lo suyo es, si quieres aprender es mucho más cómodo irlo aprendiendo poco a poco. Entonces, otro punto guay. Aquí voy a enseñar este ejemplo. Ejemplo, prácticas. Meter código en Word lo puedes hacer, es asequible, no tiene mayor fallo. Pero lo bueno es que desde LaTeX puedes pegar ya el código de un archivo directamente. Tú le dices, méteme el código de pues yo qué sé, main.cpp. Y él coge y te lo mete y lo formatea, ¿vale? Tú le tienes que decir, me lo formateas de esta manera, tal. Pero por lo general ya hay, pues por ejemplo, para C ya tienen preparada la configuración, para CPP también. Y entonces luego aquí te va a aparecer apéndice tal con todo el código que le quieras meter. ¿Vale? Una cosa muy buena que tiene. Y vamos, para meterlo no tiene nada, es un input, es una línea. Y lo bueno es que si cambias el archivo, el código, te va a cambiar automáticamente en la memoria. No te tienes que preocupar de que en la memoria vaya algo desactualizado o lo que sea. Y ahora, estos dos últimos puntos ya son cosas más complejas. O sea, esto sí que es para que sepáis que existen, pero así de primeras no os vais a poner con ello o no deberíais porque son bastante más líos. Por un lado, los comandos, como LaTeX es un lenguaje de programación, te deja hacer cosas más o menos inteligentes. Véase, yo quiero crear siempre, por poner un ejemplo, una figura y que justo después tenga una tabla. Entonces, tú puedes crear un comando, que es como decir una función, ¿vale? De código, que lo que le meta es, tú le metes la figura y unos valores para la tabla. Y él lo que va a hacer va a ser generarte en el PDF cada vez que pongas el comando crear figura más tabla, te va a meter una figura con la figura que le has pasado por parámetro y una tabla con los valores que le metas. Eso es un punto muy bueno. Y este ejemplo que pongo es malísimo, pero por ejemplo, los profesores lo usan mucho para enumerar las tareas y todo eso, para que cuando, por ejemplo, haces una práctica y te pone apartado 1, apartado 2, apartado 3, pero por ejemplo, luego en el apartado 1 te aparecen 2 tareas, en el apartado 3 otras 2 y tienen una numeración aparte. Pues eso lo haces con comandos, de manera que cuando pongas barra tarea 1, pues él ya te crea pues un cuadrado grande, luego tarea, luego el número que ya va con un contador aparte que hace LaTeX, ya lo hace todo solo. La idea es, la gente que es muy buena con todo esto, usa muchísimo los comandos. Y claro, luego eso va todo súper automatizado. Y por último, hay cosas maravillosas que puedes hacer con LaTeX, aquí tengo unos ejemplos, que son circuitos electrónicos, que quedan preciosos, máquinas de estados, que quedan muy curiosas, diagramas de flujo, que de eso no tengo ejemplos aquí, y editar sobre imágenes. Rollo, en vez de coger una imagen, editarla con... Bueno, en Word puedes poner cajitas y tal, con cuidado de que no se te descuadre como avances una línea. Pero aquí lo hace automáticamente tomando como referencia la foto. Por ejemplo, vamos aquí. Con las autoformas poca broma, ¿eh? Por ejemplo, vamos a abrir estos dos. Aquí. Bien, primero, la FSM. Aquí tengo esta máquina de estados. Esta máquina de estados está toda hechita con látex. Todo. Y va perfecto. O sea, tú puedes mover el texto, puedes mover todo, puedes aquí cambiar. ¿Que quieres meter un estado más? Se cambia facilísimo por código.
O sea, aquí a lo mejor tienes una línea de código por cada estado. Simplemente le dices, está situado aquí y se conecta con esto. Y listo. O sea, no tiene nada más. Por ejemplo, con los circuitos, otro tanto. Este circuito de aquí, este es una foto. Este de aquí, bueno, y los cuadrados, está todo hecho con látex. Tú le dices, vale, pues aquí voy a tener una fuente de tensión, una onda cuadrada, conectado a un condensador que va aquí. Le vas diciendo todo, poco a poco. Y él ya te lo genera todo, ¿vale? También le dices, pues aquí ponme la caja para decir que esto es un filtro paso bajo, esto es un filtro paso alto y así. O sea, muy sencillo. Y eso, dentro de que ya es algo más complejo, no es como las figuras, que siempre es igual. Pero en cuanto te pones con ello, lo puedes hacer. O sea, esto se puede aprender en una hora si te pones a cacharrear con ello, sabiendo ya la base de látex. Y por último, aquí tengo alguna imagen en la que hice fue, simplemente le puse cosas por encima, tomando como referencia la esquina de la imagen. Entonces, la imagen se puede mover lo que quiera, que estas cajas y demás para indicar sobre la imagen no se van a mover nada. ¿Que cambie la imagen? Da igual. O sea, van a tomar como referencia la esquina de la nueva imagen y listo. O sea, LaTeX te facilita mucho el cambiar cosas después, cambiar imágenes, cambiar tablas, todo eso. Entonces, ahora, todo esto que hemos visto, todos estos añadidos de comandos, máquinas de estados, no lo puedes hacer así porque sí en el código. Primero tienes que decirle, voy a usar estos paquetes, prepara la configuración para hacer una máquina de estados. Entonces, LaTeX tiene muchos paquetes, ya sean oficiales o desarrollados por gente que dice, pues lo voy a desarrollar. Entonces, así por decir un poco lo más típico, lo primero que pones siempre en un documento es la clase. Tú puedes crear una presentación y ya te la prepara pues con hojas cuadradas o formato 16:9, el que tú le configures, y un tipo de letra. También puedes crear pues prácticas, hay formatos para presentar tesis, para TFGs o TFMs que ya tienen capítulos, tienen portadas ya una hoja de portada, le puedes poner anexos, cosas más elaboradas. Luego, le tienes que decir el tipo de letra. Eso también lo haces con un paquete, ¿vale? Le dices, me vas a usar este paquete que es el Babel o el SFD Default y le dices el tipo de letra. Luego, hay varios paquetes que son un poco configuración que no vais a notar a priori, pero tienen que estar ahí. Veis cualquier tutorial o página de iniciación de LaTeX y os van a hablar de ello. El primero es el input-env, que es como codificas las letras. Esto los de Teleco igual saben algo por, bueno, si disteis sync ya, rollo de que el calvo de Girso ya da mucho la lata con esto, pero rollo, tú tienes que configurar cómo vas a codificar las letras, cómo vas a codificar todo. Y a mayores, cuando generas un PDF, tú, dependiendo del tipo de letra que tengas instalado, si haces mucho zoom en un PDF se puede como cuartear, como pixelar. Para eso lo que haces es meter este paquete, el fontenc, y decirle T1. Y entonces, por mucho que hagas zoom, siempre va a estar bien definido porque son letras de tipo vectorial. Entonces, para el resto de cosas ya más visibles de, por ejemplo, quiero poner links, quiero poner imágenes, lo que haces es decir, pues úsame este paquete. Por ejemplo, este paquete, el icorref, es para meter links. Por ejemplo, yo lo usé para poner aquí un link al final. Y tú cuando clicas ya te abre la página automáticamente y le puedes poner pues que todos los links tengan un determinado color, que ya puedes poner todos los ajustes para pues links que vayan a determinados tipos de páginas. Para imágenes, pues para imágenes tienes que usar esto. Tengo una pregunta a hacer de un espectador. Dale. Pregunta Ana si hasta qué nivel se puede utilizar LaTeX desde una tablet o un iPad. Entiendo que de Overleaf no habría problema. Overleaf no habría problema. Yo en el móvil tengo un editor de látex local, pero bueno, no es lo más normal bueno, estoy encendiendo la luz. No es lo más normal, porque, o sea, es bastante coñazo, la verdad. O sea, si usas Overleaf, mítica tablet con teclado, sí, cero fallo.
Ahora, si quieres estar escribiendo de normal en un móvil, en una tablet, no lo veo. Igual que tampoco lo veo hacerlo en Word o en Google Docs. Pero eso, si tienes una tablet con teclado, adelante, joder. O sea, ahí sin fallo. Ok, No te gracias. no te va a poner problemas. Luego, ¿qué más paquetes así interesantes? Pues cuando quieres usar colores, por ejemplo, que quieres poner, en vez de este rojo Helena, que es el red típico, quieres poner yo qué sé, un color corporativo, el naranja del departamento de tecnología electrónica o el azul que usan siempre los de teoría de señal. Pues vas aquí, instalas este paquete y defines azul, teoría de señal, y defines el RGB y luego ya siempre tienes ese color definido para usarlo cuando quieras. O sea, es muy exacto con estas cosas. Todo esto lleva, si vas a hacer una memoria que quieres que te lleve a hacerla media hora y nunca has usado látex, no uses látex. Si ya has usado látex, sí, ahí ya vas a tener tus cosas. A mí ahora mismo me lleva a hacer menos una práctica en látex que en Word, porque en Word lo odio, la verdad. Es un santo coñazo. Pero hay cosas que sí que no procede hacer en látex. Me decía el otro día Furro, ¿usarías látex para hacer la lista de la compra? Pues no, hombre, no lo usaría, tampoco usaría Word. Pero quieres hacer un informe súper rápido, te da igual lo mal que quede, solo quieres poner 4 imágenes ahí, no uses látex. Ahora, ¿quieres hacer algo curioso, el TFG, unos informes de prácticas que vas a usar siempre la misma plantilla o lo que sea? Ahí sí que tienes que usar látex. O sea, si quieres hacerlo, es su sitio. Entonces, creo que no me queda nada por dar. Aparte de unos consejos, esto, vale. Más o menos os ha quedado claro cómo se estructura un documento en LaTeX, el preámbulo, el documento y que arriba va la configuración, abajo vas poniendo las cosas. ¿O os ha quedado dudas de ese tema? Si las tenéis, decidme, no hay fallo. Bueno, como hay un silencio ensordecedor, lo voy a dar por bien. Entonces, un par de consejos para empezar con LaTeX. Mucha paciencia, muchísimo, pero muchísimo. Cuando empecéis a fuchicar, a mí siempre me podéis preguntar por el grupo del IECUB o tal, como siempre, pero una muy buena manera de ir aprendiendo es mirar la documentación oficial. Le llamo documentación oficial bueno, la que pone ahí, que es CETAM, que tú entres aquí y puedes buscar los paquetes que quieras y te va a aparecer un PDF de 100 páginas explicándote al más mínimo detalle. Claro, dices, a lo mejor no me quiero meter en esto, vale, pues cómo añadir imágenes en látex. Y ala, ya te salen 1000 páginas que en 0, te dicen cómo. O sea, por ejemplo, esta es la de Overleaf y te dice, metes este paquete y pones esto. Y ala, tienes tu imagen. Luego, cuanto más la quieras ir configurando, pues más le vas metiendo. Pero, o sea, aquí lo bueno que tienes es que hay un montón de documentación. Y por lo general, aunque va habiendo versiones nuevas de text, de látex, de los paquetes, no suele ser la nueva versión cancela la anterior. No es como Word, que a lo mejor te ves un tutorial para hacer las ecuaciones con la versión 2013 y claro, tú dices, tengo la 2016, ya no me sirve. Entonces, aquí lo bueno es que busquéis documentación o preguntéis. Por ejemplo, en Stack Overflow o Stack Exchange, siempre que tengáis un error o lo que sea, porque podéis compilar y que os dé errores. Si no lo entendéis, porque al principio, oye, es normal, sobre todo en Overleaf, que los errores son como los de Java, que son ileíbles, pues os vais, copiáis el error, lo ponéis en internet y os va a aparecer 1000 gente con ese error que os lo puede solucionar. Y otra ventaja de LaTeX genial, que es, como es texto, se puede usar con Git, no como Word, que como genera archivos binarios, no lo puedes usar con Git. LaTeX tú lo puedes meter en un repo con Git y puedes ir haciendo control de versiones para LaTeX. Y con esto ya estaría. O sea, aquí queda de que cada vez que no compiles a no cagarse en látex y tener toda la razón. Porque puede que a veces, o sea, al principio os cagáis un poco en los errores. Pero es eso. Tiene una curva mucho más pronunciada de aprendizaje que Word. Pero en cuanto, yo qué sé, si te pones una semana a intentar hacer un informe de prácticas con calma, luego ya vas a saber lo suficiente para desarrollarte con tranquilidad y ir bien. Y no tener fallos así garrafales. Entonces, yo os animo a que uséis látex siempre.
Además, es que es precioso. Además, los profesores van a saber que usáis látex porque el tipo de letra que trae por defecto ya es muy reconocible. Así que, Juan, tú si quieres subir la nota en las prácticas usa látex, ya te aviso. Y nada más. O sea, con esto acabaría la presentación. Yo tengo una Ahora, pregunta. dime. Parece que látex solo sirve para el mundo académico. ¿Sabes de algún tipo de aplicación para el mundo empresarial, digamos? Entiendo a lo que te refieres. Cuando dice prácticas sí que, claro, solo usas Word por lo general. Yo entiendo que puedes usar látex siempre que quieras. Por ejemplo, yo cuando haga prácticas y tengo que hacer informes, tengo pensado usar látex. Como no tienes que instalar casi nada, puedes usar Overleaf. A ellos, ¿qué más les da? Tú les presentas un PDF y si es un PDF con látex, sabes que va a estar bien presentado. Y ya veis que esta presentación, o sea, yo le metí 0 trabajo. O sea, fue media hora de meter la info que quería dar y quedó, joder, está curiosa. Claro, saqué una plantilla, pero es que yo nunca había trabajado con presentaciones en látex. Entonces dices, joder, no será tan difícil. Y eso, presentaciones. Como visteis, el currículum ese que enseñé es una pasada. Pero bueno, yo, por ejemplo, para el currículum no lo iba a hacer. Pero ahora que vi estos tan bien hechos, igual me planteo el siguiente currículum hacerlo con látex. No sé si era a lo que te referías, Juan. Sí, a ver, pero a mí me sigue pareciendo que se ve más en el mundo académico. Sí, porque es donde, digamos, la gente, tal y como lo veo yo, donde la gente tiene tiempo para decir, vale, pues voy a ponerme a fuchicar con látex,